oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está. Muy buenos días, amada iglesia. Los invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor, en esta mañana, en este día, queremos glorificar y bendecir tu santísimo nombre, darte honra y gloria que solo tú mereces, Señor, bendecirte, adorarte, mi Dios, y darte gracias porque en medio de las situaciones que nos ha tocado vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, tú has estado con nosotros, Señor. Padre bendito, gracias por el cuidado que tú has tenido de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Queremos bendecir la primera iglesia evangélica centroamericana de Costa Rica, bendecir a toda la denominación en el Istmo Centroamericano y en general, Señor, pedirte que tú bendigas a tu pueblo esparcido por todo el mundo. Bendito Dios, han sido tiempos complicados, pero tú nunca nos has abandonado, Señor, y sabemos que lo mejor siempre va a estar por venir para aquellos a los que caminamos con la esperanza de redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, pedimos que tu presencia esté en cada hogar, en cada corazón, Señor. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros siempre y que dirijas esta enseñanza dominical para que a través de ella tú puedas bendecir grandemente, Señor, a todo tu pueblo. Oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo invito a ir conmigo a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar considerando un hermoso texto que está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Éxodo 3, 1 al 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto
y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Hasta ahí la porción de la Escritura. De este maravilloso pasaje, de esta historia bíblica, podemos extraer muchas enseñanzas. En esta oportunidad queremos concentrarnos en el tema de la presencia de Dios. Lo primero que debió haber llamado la atención enormemente de Moisés, este gran profeta, este siervo de Dios, fue ver una zarza, un arbusto que estaba siendo consumida por un fuego vigoroso, un fuego muy grande, un fuego fuerte, y que a pesar de eso la zarza seguía ardiendo y no se consumía, no se hacía cenizas. Indudablemente, mis hermanos, aquella forma es una forma que emplea Dios para llamar la atención de su siervo, y es una forma extraordinaria de revelar su presencia, porque Dios estaba en esa zarza y se revela a través de fuego, de un fuego que no consume la zarza, que es un fuego, es el fuego de Dios, es la presencia de Dios en aquel lugar. Moisés debía haber estado muy acostumbrado a ver en el desierto fuego que consumía arbustos, pero en esta oportunidad observa que eso no ocurre con esta zarza, por eso se acerca y se encuentra con el Dios Todopoderoso. Dios se manifestó en esta zarza como el Hijo de Dios, se manifestó como el ángel de Jehová. Y lo primero que le dice a Moisés es que él quite el calzado de su pie, porque el lugar que él está pisando en ese momento
es tierra santa. Y es tierra santa porque es tierra donde está la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hay detrás de esta zarza ardiente? ¿Cuál es el mensaje, mis hermanos, que Dios desea comunicar a través de este hecho milagroso, de este hecho que solo podía ser mostrado por el poder de Dios? Es un acto totalmente sobrenatural, es un evento completamente sobrenatural el que una zarza esté siendo consumida por el fuego, pero que no se haga ceniza. La primera enseñanza es que esta zarza tiene una simbología para los creyentes. La zarza que no se consume es un símbolo, primero, mi hermano, de la presencia de Dios. Dios quiso manifestarse a través del fuego. Dios es espíritu y en el sentido amplio a Dios nadie lo ha visto. Él es espíritu, pero su presencia se manifestó acá en este lugar, en el monte, a través del fuego. Es la presencia de Dios del fuego que no se consume. Lo segundo es que la presencia del Dios Todopoderoso se da en medio de un pueblo que Él escoge, en medio de un pueblo que Él llama. La presencia de Dios, mis hermanos, primero se dio en el pueblo de Israel y 1500 años después, 1500 años luego de este evento de la zarza ardiente, se va a manifestar su presencia en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo va a fundar. Mis hermanos, Moisés está en el monte y ahí está la presencia de Dios. Siglos más tarde, ese monte de Dios, por así decirlo, va a ser trasladado a la iglesia. La presencia de Dios va a ser trasladada a la iglesia. Hoy podríamos afirmar en este sentido que la iglesia es el monte de Dios. La iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, esparcida por todo el mundo. Y dentro de esta iglesia universal, cada iglesia local que el Señor en su amor y misericordia ha fundado, como es el caso de nuestra iglesia en el centro de San José. Este monte, Horeb, que también es el monte Sinaí, es lo mismo, el Horeb y el monte Sinaí es lo mismo, es un monte especialmente importante para la historia del pueblo de Israel y para la historia salvífica en general, y para la iglesia también, porque fue el monte donde más adelante el Señor Dios Todopoderoso iba a entregar las tablas de la ley a su siervo, a Moisés. Así que es un monte especial para Dios y es un lugar santo al que luego el pueblo de Israel iba a acudir. Mis hermanos, un día, siglos después, Jesús vino en carne y nos acercó la presencia de Dios a nuestra vida. El Señor está en medio del fuego y Moisés oye una voz en medio de la zarza. Pero ¿quién es el que está allí? ¿De quién es esa voz? Y la Escritura nos revela que Moisés se da cuenta que es el ángel de Jehová. Mis hermanos, el ángel de Jehová es una teofanía, es decir, es la presencia de Cristo preencarnado.
La presencia del Señor en medio del árbol que no se quema es tipo de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Mis hermanos, si nos adelantamos en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis una maravillosa descripción hecha por el apóstol Juan, inspirado por Dios, acerca del Hijo del Hombre, acerca del ángel de Jehová, en medio de 7 candeleros. Y estos 7 candeleros son símbolos de la iglesia. Así que Cristo vio Juan caminaba en medio de la iglesia, Apocalipsis 1:20. Mis hermanos, podemos afirmar con toda propiedad que Jesús está en medio de su iglesia. Mis hermanos, el hecho de que la zarza no arda significa que el poder de Dios y la manifestación de su amor a través de Jesucristo va a arder siempre en la iglesia, y que la iglesia tampoco va a poder ser destruida. Hay una verdad que corre por todas las Escrituras respecto a este fuego que no se consume, que no consume la zarza, que no se extingue, y es que Dios estará siempre con nosotros. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, una de las primeras cosas que Él pidió, que Él demandó, fue que el fuego ardiera perpetuamente en el altar, que no se apagara. Eso lo encontramos en Levítico 6:13. El fuego de Dios, su presencia es eterna, no se va a extinguir. Y esto pasa hoy en día en la iglesia de Jesucristo. El fuego que no se consume tipifica a la iglesia, y la tipifica de una forma muy especial, porque la iglesia hoy en día tiene la presencia de Dios, tiene su presencia, y tiene su presencia para bendecir a los que pertenecemos a ella, pero también tiene un propósito, y es ser luz para las naciones. El Espíritu Santo viene a ser el aceite que alimenta este fuego de Dios en medio de la iglesia. Viene a ser su fuerza. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo lleva más de 2000 años y permanecerá eternamente. La iglesia nació para ser eterna. El monte Oreb, Dios lo mencionó en aquel momento como un lugar santo, una tierra santa. Y la tierra santa debe pisarse descalzo, le dijo Dios a Moisés. Es decir, sin arrastrar suciedad. El hombre, mis hermanos, afortunadamente, por la gracia de Dios, hoy en día puede estar limpio a través de Cristo. Puede estar libre de suciedad, de la suciedad de pecado. Es importante que tengamos presente que Dios no permite ningún tipo de suciedad en su presencia. Cuando uno lee la visión que Dios le dio al apóstol Juan sobre los cielos, cuando le dio esa visión y que él escribe en el Apocalipsis, uno observa que el lugar de la presencia de Dios es un lugar desprovisto de todo tipo de pecado. No es extraño ver en esta visión multitudes de seres en ropas blancas en los cielos. Inmediatamente cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, pensamos en santidad. Y mis hermanos, cuando nosotros tomamos
la decisión de venir a la casa del Señor, todos sabemos que venimos a un encuentro con Él. La iglesia, el templo, es un lugar santo. Y cuando llegamos a la edificación, es tierra santa. No porque haya algo extraordinario ocurriendo en aquel lugar, sino porque la presencia de los hijos de Dios está en el lugar y lo convierte en tierra santa. Además es un lugar al que se va con respeto a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Y al estar todos reunidos, todos congregados en el templo, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Durante este tiempo de pandemia, hemos sido apartados del templo. Gracias a Dios, muy pronto esperamos volver a la casa de oración para gozarnos en la presencia de Dios, gozarnos en ese monte, gozarnos en este monte que Dios nos ha dado cuando la iglesia se reúne en el templo, en la casa de oración. Venimos a un encuentro con Dios cuando vamos al templo. No vamos a otra cosa, sino a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, a clamar por protección para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestro país, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Y es importante que tengamos presente que participando en el mundo, todos los días nuestros corazones pueden ser llenados de cosas que tienen que ser revisadas, mis hermanos, y confesadas delante de Dios. A diario nuestros corazones se llenan de cosas que posiblemente no agradan a Dios, o que de hecho no agradan a Dios. Cuando venimos delante de Dios, debemos venir con corazones limpios delante de Él. El salmista nos da una recomendación antes de venir a la presencia de Dios. El salmista dice: examinen sus corazones. Salmos 139, 23 y 24. Examinen sus corazones. ¿Cuál será el calzado quizás que debamos quitar para estar en la presencia de Dios? ¿Qué cosas tenemos que revisar, confesar, pedir perdón y abandonar para poder venir a la presencia de Dios con los hermanos, con la iglesia, en el templo? ¿Qué cosas debemos revisar, mis hermanos, para venir delante de Él? Estar en la casa de oración es un privilegio, es un gran privilegio. Y hoy, más que nunca, hemos experimentado la ausencia de la unidad física. En estos tiempos hemos experimentado la lejanía de la comunión. Mirad cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuánto extrañamos el privilegio de ser iglesia en un lugar y de llegar a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y de sentir que Él está ahí, porque Él habita en alabanza, porque Él habita en adoración de sus hijos, y porque Él se complace con la presencia de la congregación. Él se complace con el presentar como cuerpo de Cristo una alabanza y una adoración todos juntos a Él. Vamos a tener la oportunidad de regresar. Hagámoslo de la mejor manera y entendiendo todas las enseñanzas que esta separación del templo nos ha provocado. Quisiera aclarar algo con relación a la presencia de Dios o el lugar de la presencia de Dios.
la aclaración o la distinción que debemos hacer es que hay una diferencia entre su omnipresencia, la omnipresencia de Dios, el atributo o la condición de Dios de que Él está en todo lugar, la omnipresencia, el lugar donde Él puede estar en todo lugar a la vez o en un lugar en particular también, y las manifestaciones de su presencia, que es otro aspecto. La omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, mis hermanos, como hemos dicho. Por ejemplo, el Salmo 139, 7 y 8 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Mis hermanos, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Eso lo dice Proverbios 15:3. El lugar donde vive Dios, Él lo escoge. En el Antiguo Testamento, Dios eligió vivir en medio de su pueblo Israel. Y ahora Dios vive en su iglesia. Dios está en medio de nosotros. Qué gran privilegio. Y qué gran tranquilidad nos da el sabernos en la presencia de Dios. De tal manera, mis hermanos, que hoy, como siempre, debemos buscar al Señor donde Él se encuentra. Hemos aclarado que Él está en todo lugar, pero que su presencia espiritual, cercana y tan concreta, está en medio de su iglesia. En tiempos de Moisés, la presencia de Dios se manifestó en el monte Horeb, y luego se manifestó en medio del pueblo de Israel. Al inicio, el Señor decidió habitar en un tabernáculo. Más adelante, en el templo que fue construido por Salomón. Y hoy su presencia está en medio de nosotros. Bendito Dios. También sabemos que Dios está en cada persona que ha recibido a Jesús como su Salvador. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. 2 Corintios 6:16. Mis hermanos, tenemos la oportunidad de volver al templo. Y lo vamos a hacer con profunda gratitud en nuestro corazón y con alegría. Recordando también que la salsa también tipifica a la iglesia proclamando un mensaje de liberación. Porque cuando Moisés es convocado por Dios en su presencia en el monte Horeb a través de la salsa ardiente, le dio una misión, le dio un propósito. Y esa misión y ese propósito fue ir y liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios tenía conocimiento anticipado del dolor de su pueblo esclavizado en Egipto, de la dura servidumbre a que habían sido sometidos. Tenía conocimiento de la aflicción, había oído el clamor, había conocido sus angustias, y todo eso había subido a su presencia. Hoy, mis hermanos, la iglesia es esa salsa ardiente que conoce la condición del mundo que hoy sufre por muchas causas, incluida la pandemia. La iglesia es el lugar que nos reúne espiritualmente. Somos todos nosotros cuando por estos medios hoy virtuales, pero especialmente cuando vamos allá al templo, a la casa de oración, somos convocados para recibir bendición y para ser de bendición para tantas personas que nos necesitan. La iglesia es esa salsa ardiente, mi hermano, que conoce la condición del mundo y que, al igual que Moisés, es llamada a ir y proclamar un evangelio de esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Es la iglesia la que está llamada a ir y proclamar libertad del pecado, de la opresión de pecado. Dios tuvo una gran determinación para liberar a su pueblo. Esa misma determinación debe caracterizar a la iglesia hoy en día. Dios estaba determinado a cumplir su promesa de liberar a su pueblo conforme lo había anunciado. Igual la iglesia hoy debe estar comprometida a proclamar el mensaje de liberación del pecado. Mis hermanos, la zarza es un arbusto sencillo y como todas las cosas de Dios, Él se manifiesta de la forma en que los hombres menos esperan. La humildad es una de las condiciones primordiales de Dios. Y Él escogió una zarza, no un gran árbol, una zarza sencilla, para manifestar su presencia y para entregar un propósito, una misión, un llamado a su siervo Moisés, como hoy se lo pide a la iglesia. Hoy la gente vive sin Dios. Ese profundo estado de pecado en que tantas personas viven debe mover el corazón de la iglesia para proclamar esperanza en un mundo angustiado. La iglesia es esa zarza ardiente hoy, mi hermano, donde debe estar la presencia de Dios, sea visible y que los hombres observen y quieran ir y ver también. La presencia de Dios no es otra cosa sino Dios con nosotros, como Él prometió. Jesús nos prometió el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, dijo. Volveré a ustedes. Juan 14:16. Hoy tenemos el inmenso privilegio de poder acudir al lugar santísimo, aquel lugar que estaba reservado únicamente para el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, o de forma anticipada cuando el pueblo era errante en el desierto a través en el tabernáculo, también solo el sumo sacerdote tenía acceso. Hoy todos los cristianos, todos los creyentes tenemos acceso a ese lugar santísimo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, iglesia! Usémoslo. Vayamos al lugar santísimo con corazones agradecidos, con corazones suplicantes en su presencia, porque Cristo ha permitido que esto sea posible hoy. Y hagámoslo limpios, revisando nuestros corazones, revisando las cosas que el mundo puede haber hecho en nosotros, las contaminaciones que podamos haber recibido, pidiendo a Dios pecado, confesándole a Él nuestras equivocaciones, nuestros pecados, y vayamos a la presencia de Dios con corazones agradecidos y limpios delante de Él. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Acerquémonos pues a Dios. Hebreos 10, 19, 20 y también 22. El monte de Sión, mis hermanos, está con nosotros. Pudiéramos decir con alegría que el monte de Sión está en el centro de San José cuando toda la iglesia concurre allá. Ese monte hoy es la iglesia que concurre al templo. La cima del monte. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Mis hermanos, solo el de manos limpias y corazón puro. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Eso está en Salmos 24, 3 y 5. Este fuego maravilloso está a nuestro alcance.
esa zarza que no se consume por el fuego, es la presencia de Dios en la iglesia, en sus corazones, en los corazones de todos los que formamos parte de la primera iglesia evangélica centroamericana como iglesia local y de todos los creyentes esparcidos alrededor del mundo. La zarza simboliza al pueblo de Dios. Y el Señor anda, mis hermanos, en medio de nosotros. Por lo tanto, debe ser un lugar especial y, ante todo, una experiencia de santidad para cada uno de los que conforman la iglesia de Dios. Al igual que Moisés, Dios sigue llamando a todos sus hijos para usarlos poderosamente en la salvación de muchas almas. Amada iglesia, glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de reencontrarnos próximamente en el templo allá en San José. Oramos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra y especialmente por tu presencia en medio de nosotros, porque tú estás en nuestros corazones y podemos orar en el Espíritu de la forma en que lo hacemos. Nos has dotado, Señor, con el Espíritu Santo, a través del cual tu presencia en nuestros corazones es visible, es palpable, Señor. Y damos gracias por eso, bendito Dios. Y también te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos abres de volvernos a reencontrar en la casa de oración, en tu templo, Señor, que es santo. Es santo porque tu presencia está en ese lugar. Permítenos, Señor, que podamos cada día hacer tu voluntad, agradarte a ti, Señor, bendecir tu nombre con nuestra forma de andar, de pensar, y permito, Dios, que la iglesia pueda seguir siendo esa zarza ardiente, Señor, en de tu presencia es visible para todo el mundo que necesita de ti, Señor, que necesita esperanza, que ante todo necesita salvación y encontrarse con el Dios que los creó y que los amó profundamente, porque envió su Hijo unigénito para la salvación de todos aquellos que en Él creen. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un breve mensaje final, iglesia. Estamos muy gozosos, agradecidos, contentos porque vamos a tener la oportunidad de volver a encontrarnos en el templo en San José. Esto va a ocurrir de acuerdo con las disposiciones de las autoridades civiles de Costa Rica a partir del próximo 21 de junio. Las iglesias en general podrán abrir sus puertas para actividades culticas a partir de esa fecha, domingo 21 de junio. Y para esos efectos quiero compartirles que debemos acatar con un protocolo muy estricto, pero importante para el autocuidado y para el cuidado de todos nosotros, que el Ministerio de Salud aprobó y que nosotros tendremos que velar por su cumplimiento. Así que este es el protocolo nacional para la apertura de las iglesias evangélicas de Costa Rica. Quiero anunciarles que ya hemos ido tomando algunas acciones para el cumplimiento de este protocolo. Hemos conformado un grupo de fiscalización de las medidas sanitarias que debemos cumplir y también hay una serie de acciones que tenemos que tomar antes del servicio cúltico y después del servicio cúltico, especialmente medidas sanitarias de limpieza
También hay limitaciones para la afluencia de la membresía, para lo que se ha denominado el aforo del lugar. En nuestro caso, en esta primera etapa podrán estar participando de los servicios dominicales 75 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, únicamente 75 personas. De tal manera que los invitamos cordialmente a acercarse al templo a partir del domingo 21. A las 10 de la mañana empezaremos en punto nuestro servicio dominical, y dentro de las otras limitaciones que también se han establecido para las actividades culticas en la primera etapa es que el servicio no puede durar más de 1:15 minutos. Así que vamos a ser, por supuesto, respetuosos de estas directrices del Ministerio de Salud. Adicionalmente, las bancas han sido dispuestas de una manera en la que estemos garantizando el distanciamiento social que se nos indica de 1,80 m. En cada banca tendrán que haber espacios entre las burbujas sociales de 1,80 centímetros. Es decir, las familias podrán ubicarse juntas, pero entre familia y familia tiene que haber cuando menos una distancia de 1,80 m. Entonces, mis hermanos, queremos anunciarles que a las primeras 60 personas que lleguen el domingo se les dará el ingreso, el previo cumplimiento de algunas medidas sanitarias, como por ejemplo vamos a mandar a instalar un lavatorio portátil al ingreso del templo. Las personas se lavarán las manos, se les dispensará alcohol en gel, y también estamos rogando que ingresen con mascarilla como una medida adicional. Es importante que cada persona ingrese con mascarilla al templo. Y una vez terminado el servicio, pues no podemos quedarnos confraternizando, sino que tenemos que salir rápidamente del lugar. Para eso habrá un comité que orientará a los hermanos y a las hermanas en todos estos aspectos que tenemos que cumplir. Estamos muy contentos, mis hermanos, de la oportunidad que se nos da de volver al templo. Nos hace mucha falta estar reunidos como iglesia, bendiciéndonos y animándonos en la común fe que el Señor nos ha dado. Quiero mencionar que el protocolo de el Ministerio de Salud recomienda que en esta primera etapa las personas con factores de riesgo eviten ir a la actividad religiosa específica, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar, por supuesto, que cumpliendo con todo lo que aquí se indica, y esperamos la comprensión y la colaboración de todos ustedes para que podamos, pues, continuar con nuestras actividades a partir del 21 de julio. Con relación a los diferentes ministerios de nuestra iglesia, queremos decirles que a partir de la primera semana de julio podrán, con las medidas sanitarias y distanciamiento que dicta el Ministerio de Salud, podrán reunirse, y para eso vamos a estar coordinando lo correspondiente con los coordinadores de cada uno de los ministerios en caso de que así lo deseen. Por otra parte, informarles que la iglesia ha estado haciendo un esfuerzo para adquirir equipo para la transmisión en vivo de los servicios dominicales, y muy posiblemente más adelante de estudios bíblicos también de manera virtual. Es decir, a través de la página en Facebook de nuestra iglesia, y las personas que deseen observar el servicio desde sus hogares lo podrán hacer en vivo a partir, Dios primero, del domingo 21 de junio a las 10 de la mañana. Por último, amados hermanos y hermanas, estaremos valorando la necesidad de realizar no solo un servicio,
sino 2 servicios dominicales. Esto va a depender de la afluencia de membresía a nuestra iglesia y de visitantes, por supuesto. Entonces, a partir del domingo 21 veremos si es necesario modificar los horarios dominicales para tener 2 servicios, uno más temprano y otro a partir aproximadamente de las 11 de la mañana. Pero esto se les informaría oportunamente en caso de que procedamos de esa manera. Quiero reiterarles el agradecimiento por todas las muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de este tiempo, las muestras de apoyo, por sus oraciones y por la esperanza que hemos compartido de que esto va a pasar y que el Señor siempre ha estado guardando de su iglesia y será Él con nosotros siempre como ha prometido. Estar en el templo es un privilegio, iglesia, es un gran privilegio. Usémoslo, aprovechémoslo y seamos de bendición para otras personas. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y próximamente nos podremos ver en el templo domingo 21 de junio 10 a.m. No nos podremos abrazar todavía, ya llegará el momento de darnos esos abrazos, tenemos que guardar la distancia que se nos indica por las autoridades sanitarias de Costa Rica, pero lo más importante, estaremos en el templo adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Muchas gracias, iglesia, que el Señor esté siempre en sus corazones y en la familia de cada uno de ustedes, bendiciéndolos abundantemente. Que el Señor afirme sus pasos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está